Hermanos, la palabra de Dios de este día nos trae un recuerdo de la misa diaria. La paz les dejo, mi paz les doy. Jesús dice esto, como lo venimos recordando cada día prácticamente, en el contexto de la última cena, de su despedida. Jesús nos deja una paz, pero no como la da el mundo. También este es un concepto de San Juan que por ahí lo hemos escuchado suficientemente. El mundo mundano que rechaza a Cristo, que ya está presente en el prólogo desde el instante de la encarnación, impropria veni et sui non receperum, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Este mundo donde Jesús se manifiesta es un mundo que lo rechaza, pero también para Juan el mundo es el lugar de la predicación de la palabra, vayan por el mundo. Y nosotros tenemos que estar en el mundo sin ser del mundo. Parecería casi como una disquisición filosófica, como Juan escribe en un griego aceptable el Evangelio, aunque subyace atrás la doctrina hebrea y por tanto es una doctrina que es muy concreta y tenemos que entender que la paz que ofrece Jesús no es una paz de oferta. La paz que ofrece Jesús no la podemos definir por la manera más simple, que es la oposición de los contrarios. Sería paz igual a ausencia de guerra o de conflicto. La paz que deja Jesús puede ser una paz que permanezca en nosotros aún dentro de los conflictos, aún dentro de las guerras reales o de las guerras que podemos decir por analogía. La lucha contra el mal es una guerra, en definitiva, el mal en todas sus formas y en todas sus manifestaciones. La oración colecta de la misa nos advertía o le pedíamos al Señor, y eso para nosotros advertirse es darse cuenta, no es una amenaza. Nos hacía dar cuenta que es necesario no desanimarse y por tanto le pedíamos a Dios confiar siempre en sus promesas. Dios nos promete estar con nosotros hasta el fin del mundo, Dios nos promete la paz y Jesús nos promete también junto con la paz que no teman, no se inquieten ni teman, como le dice a los discípulos en la última cena, nos dice también a nosotros. Una definición más formal de la paz la encontramos en la filosofía y dice que la paz es la tranquilidad en el orden. La creación es un cierto orden de Dios y es un cierto orden que está dañado por el pecado y a veces dentro de la creación encontramos el mal, los males naturales. Ayer al pasar hacíamos referencia al pequeño terremoto que hubo en Roma de 3.3. Imagínense que hubiera sido de 0.7. Hoy todo el mundo estaría contando. Y no fue un atentado terrorista, fue un terremoto, está dentro de la naturaleza. Hay males que podríamos decir así, llamarlos entre comillas naturales, y después está el mal moral, que es un mal de la elección de la persona. Cuando la persona puede elegir y elige el camino equivocado, eso es un mal moral. Esa lucha está siempre presente entre nosotros, nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Y para enfrentar ese tipo de cosas que no podemos evitar, evidentemente que tenemos que recurrir a esa paz que Jesús nos da. La paz que no es hay una expresión, eirene se dice paz en griego. Por eso Irene es pacífica, los nombra Irene. En griego la misa se dice eirene su, la paz contigo. Y cada día lo decimos. Y no podemos decir, de Irene sale una expresión que se llama irenismo, el pacifismo. Y surge esta expresión como, digamos así, una advertencia de que no hay que ser pacifistas en el sentido de que hay que suprimir todo esfuerzo y toda lucha. Esto lo digo con cuidado, porque como tengo que mantenerme dentro, estamos por 4, tengo que mantenerme en mis máximo 8 minutos, ayer hicimos 5, pero tampoco puedo hacer una clase. Pero la paz que nos dice Jesús no es un pacifismo en el sentido que tengo que suprimir todo lo que causa problemas, porque si lo que causa problemas es Cristo, ¿qué hacemos? ¿Lo suprimimos? ¿Lo dejamos a Cristo al costado? Los valores de la fe, el entregarme por el otro, la vida como un don
no absoluto, pero sí fundamental, porque si no Jesús fuera el primer pecador que se dejó matar. La vida no es un valor absoluto, porque los mártires, un padre que sacrifica la vida por su hijo pecaría. No, es el padre que sacrifica la vida por su hijo es un héroe, es un mártir. Cristo es un mártir. Los mártires que dieron la vida por el Evangelio. No es un valor absoluto, pero es un valor fundamental. Entonces yo también no estoy obligado, pero puedo tener el heroísmo de dar la vida por el otro. Eso no pasa nada y es posible. Pero todo lo tenemos que hacer entonces dentro de esta dimensión de comprender la palabra de Dios, de comprender el compromiso que eso suscita, y a veces no es un compromiso pacífico. El que salva a alguien de la muerte exponiendo su propia vida no es una paz con ausencia de violencia, pero no es un terrorista. El que se sacrifica por salvar al otro es distinto que el que pone una bomba para matar al otro, no sé si me explico. Y después hay pequeños, digamos así, encuentros en donde a veces uno, por conservar la paz, calla temas esenciales. El tema es que no todos gozamos de la misma prudencia, por eso también el tema de la fe es un tema de aprendizaje, de oración, de petición, aprender a tener la paz, para que, como los apóstoles Bernabé y Pablo, que vuelven, fíjense que también de Listra salen un poco cascoteados, y así en este primer viaje misionero vuelven a la iglesia y le cuentan a la iglesia de Antioquía de Siria todo lo que hicieron. No son francotiradores, los mandó una comunidad y entonces dialogan y cuentan todo, cuentan lo bueno que les pasó y lo malo que les pasó y van sacando conclusiones. Y así también tenemos que hacer en nuestra vida, con la oración, con los que caminamos juntos, tratar de encontrar esa paz del Señor en medio de la vida que a veces nos ofrece resistencia y que por eso a veces también hay conflicto, y tenemos que ir a través de la prudencia aprendiendo a callarnos, a aguantarnos cosas que sean opinables para poder tener fortaleza y autoridad cuando tenemos que plantarnos, porque hay una cosa que no es negociable, que es la dignidad del otro, que son los valores de la fe o que es el anuncio de Jesucristo, que es lo esencial a nuestro bautismo. Vamos a pedir esto no solamente para nosotros, no seamos tacaños, lo pedimos para toda la Iglesia, que no dudemos nunca en las promesas de Dios, que aprendamos a aceptar la paz de Jesús, que no es una paz mundana, una paz de compromiso, una paz externa, sino que es una paz profunda que busca el orden precisamente de la fe, del llamado de Dios, y que a veces con esa paz tengo que hacer frente a situaciones que no son fáciles, pero si las hago buscando la verdad y el bien, seguramente que el Señor nos bendecirá y nos hará fecundos. Rezamos también por las intenciones de cada uno de nosotros. Que así sea.